Cazadores de sombras, saga completa, podcast sin guión, no lo sé. Podcast extra. Como mencioné en la vez anterior, voy a hacer uno hablando de lo más general y un poco de la historia que tuve con estos libros. Me parece que la historia que tuve con estos libros es relevante porque fue una de las sagas preferidas que tuve cuando todavía era menor de edad. Recuerdo mucho que llegaron a mí, no sé ni cómo. Recuerdo que un tío alguna vez estaba leyendo un engargolado. Bueno, no sé desde dónde me escuches, pero aquí en México le llaman engargolar cuando imprimes muchas hojas o tienes muchas hojas, las llevas a algún lugar, las perforan y hacen una especie de cuaderno artesanal o manufacturado así. Muy sencillo. Una especie de libro, le ponen portadas y ya. Y ese tío lo traía, lo cargaba. Lo estaba leyendo, pero nunca me lo prestó. Yo en ese entonces era muy chico. Yo creo que apenas estaban traduciendo estos libros. La verdad no lo recuerdo, solo recuerdo que la mención de Cazadores de Sombras. Y ya después, en la adolescencia, los conocí navegando por internet, algo por el estilo. Como les dije, leí el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y de hecho el 5 ni siquiera lo acabé. Realmente el 5 no lo termino. Llego hasta cierto punto porque recuerdo muy claro. Bueno, yo siempre he sido una persona que ha entrenado artes marciales. Entonces, recuerdo muy claro este momento en el que Clary está hablando acerca de cómo Jace puede bailar y que le parece que es obvio que Jace pueda bailar también, siendo que es tan buen guerrero. Y lo recuerdo porque yo, si bien me gusta bailar, no es que tenga mucha coordinación y que lo pueda hacer muy bien. Yo. Es un poco extraño, sí, es un poco extraño, porque se supone que las habilidades motoras que van en el combate, pues son muy similares a las del baile. Obviamente no es lo mismo, no, pero hay coordinación, hay distancia, hay reflejos, hay profundidad, o sea, hay muchas cosas que se ven en ambos lados, pero no puedo y el otro no, no sé por qué. Bueno, sí puedo, pero no lo hago tan bien. Aunque yo me divierto, yo lo doy todo cada que bailo. Pésimo, pero lo doy todo. Y bueno, pasando de eso, recuerdo que caí hasta ahí. Y como ya les mencioné, no me gusta realmente consumir muchos productos que no estén terminados. Por ejemplo, Juego de Tronos nunca la vi, sino hasta creo que fue el 2022, si no recuerdo mal. 2022 acabé de ver Juego de Tronos. Más bien empecé a ver Juego de Tronos y vi Juego de Tronos. Porque antes, cuando llegué a compartir con compañeros en la universidad acerca de Juego de Tronos, era porque yo estaba leyendo los libros. Claro, me dirán, bueno, no querías compartir tú, o no querías consumir más bien la serie porque no estaba terminada, pero lees los libros que no están terminados. Pues sí, pero llegaron a mí en una gran oferta, así que los tuve que agarrar y me puse a leerlos. Entonces cuando con mis compañeros de aquel entonces nos poníamos a charlar, yo siempre les hablaba pero de los libros, ellos de la serie, y yo nunca la quise ver porque fue como, nah, pero no está terminada, ¿para qué la veo? Ya después la terminó, todo el mundo la acabó odiando, yo también acabé odiando el final. Es un final pésimo, es horrible. O sea, yo lo vi como en 2 meses, 3 meses, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo acabé de ver Juego de Tronos. Y me sentí estafado, no me imagino la gente que llevaba esperando eso tantísimo tiempo. Pero bueno, a final de cuentas, cuando retomé esto de Cazadores de Sombras y cuando inicié con este podcast, de hecho antes de hacer esto era un blog el cual me he replanteado volver a ese blog, pero en realidad no. Sí me gusta escribirlo, sí me gusta subirlo, pero creo que el podcast también. El podcast me gusta hacerlo mucho, lo único que no me gusta es editarlo, pero bueno. Quizá vuelva al blog. Y el punto no es ese, el punto es que durante un momento tuve cierto tipo de bloqueo lector. Entonces no podía leer. Así que lo que hice fue agarrar libros viejos y releerlos. El caso de Harry Potter y de Percy Jackson los leí porque, aparte de todo, me parecen de los libros preferidos que tuve. No sé si lo mencioné en sus respectivos podcasts, pero para mí Harry Potter fue más como los libros que leí en la infancia y Percy Jackson fueron como los de la pubertad, adolescencia. Los tiro más a pubertad porque justo yo tenía como la edad de Percy cuando empecé a leer esos libros, como 12 años, algo así. Y pues bueno, Cazadores de Sombras estuvo después de Percy Jackson. Entonces, cuando cae a mí, me gusta, me agrada, porque yo hoy en día me he visto un poco diferente, pero
En ese entonces me encantaba vestirme de negro. Me compré botas, me compraba botas altas, me compré anillos. Seguro han visto los anillos de calavera y si no los han visto vayan a mi Instagram. Está en la descripción de este video el link para mi perfil. Así que vayan y búsquenme ahí. Ese... O sea, me gustan los anillos de calavera, los collares de calavera, pulseras de calavera. Hasta mi encendedor tiene calaveras. De eso subí un TikTok. Entonces, si pueden, en la descripción ahí está TikTok, vayan y también búsquenme. Entonces, pues resultó eso. Resulta que me llama la atención. O sea, como ver este mundo de guerreros vestidos de negro que traen runas y pelean contra demonios y las noches y los brujos, los hombres lobo, los vampiros. Digo, los hombres lobos salen mucho en Harry Potter, es muy de Harry Potter. Pero claro, los vampiros pues ya los conocía. Si bien no del todo, porque pues no he leído, por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, que tengo intenciones de hacerlo pronto, pero no lo he leído aún. Pues los vampiros después de todo son muy cercanos. Las hadas, por ejemplo, no me eran tan cercanas. Yo siempre pensé que eran más como Tinkerbell o Campanita, como la conozcan, la de Peter Pan. Y los brujos, pues, a como yo los conocía y como yo creía que eran, en la ficción era más tipo Harry Potter justamente, tipo Gandalf, una cuestión por el estilo. Entonces, como que voltear a verlos y conocerlos de esta manera me gustó bastante. Me pareció sumamente atractivo, me gusta la manera en la cual se construye. Ya puse mis peros, ¿no? Porque bueno, crean este sistema de representación que me parece muy bueno. De hecho, en los orígenes también hay mucho tema porque se supone que antes sí podían los cazadores acabar con los subterráneos sin mucho problema. Y de hecho les encantaba hacerlo porque se podían quedar con el botín. Si acababas con un vampiro muy rico, te quedabas con todo lo que él había dejado y no era como que tuvieras que darle explicaciones a nadie. Y ahora que creen estos sistemas me agrada, pero como ya dije, me parece que Magnus Bale representa a todos los brujos es muy desproporcionado. Creo que necesitaría un sistema representativo un poco más grande. Lo mismo con los vampiros, lo mismo con los hombres lobo. Sobre todo porque aparte están todos como inmersos dentro de una dinámica en Nueva York. Y entonces obviamente para mí las necesidades que probablemente tenga un vampiro que vive en la Ciudad de México, en la colonia Roma, no creo que sean las mismas que tenga un vampiro que vive en Albania o un vampiro que vive en Sudamérica o un vampiro que viva en Europa del Este. Y obviamente no van a ser las mismas que tenga un vampiro que vive en Nueva York y es amigo de los cazadores de sombras. Eso fue lo que no me gustó. Y siguiendo con cosas que no me gustaron, sí me tengo que putear en esta parte a la autora. De verdad es decepcionante. De verdad es horrible. De verdad fue tristísimo. O sea, no saben lo tristísimo que me pareció lo que hizo con Simón. O sea, yo ya sabía. Creo que eso sí lo comenté. Ya sabía en qué terminaba lo de Simón. Ya sabía que perdía los recuerdos. Ya sabía que Simón no acababa bien. Sí, 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 yo lo sabía. Y me pareció una cosa interesante. Porque incluso, o sea, ya lo he dicho, hagan el ejercicio, imaginen a su mejor amigo, su mejor amiga, a una de esas personas tan cercanas que espero que todos tengamos, espero que tú la tengas. Imaginen lo que un día los ve como uno mira a un desconocido en un vagón de metro, o en el autobús, en donde sea. O sea, te conviertes en un total desconocido para tu mejor amigo, para una persona que te conoce totalmente y a quien tú conoces totalmente. Y que de repente ni siquiera te voltea a ver. Debe ser horrible. Y no porque haya tomado la decisión, incluso creo que si toma la decisión probablemente duele un poco menos, porque pues dices, bueno, al final me dejó de hablar por X o Y motivo, no sé, es diferente. Pero si un día simplemente tu amigo te olvida y tú lo sigues recordando y quizá vayas a esa cafetería que tanto le gustaba y quizá vayas a ese cine que tanto le gustaba y quizá ves una película que digas, esto lo amará, esto lo amaría y que de repente ya no puedas saber nada de él porque te ha olvidado, porque eres un desconocido, porque en tu vida estás borrado, en su vida estás borrado. O sea, eso duele. Y también a mí lo que más me generaba, no ansiedad, sino curiosidad era ver cómo se iba a enfrentar Simona al mundo sin ellos, sin Clary, alguien que fue su amiga toda la vida. ¿Cómo se iba a enfrentar Simona a eso? Yo lo podía imaginar solo, vagando un poco, sí, regresando al... Bueno, obviamente yo no sabía qué pasaba. Yo incluso pensé que le borraban la memoria, pero
como que seguía fuera de su casa así, entonces yo lo imaginaba más bien como alguien errante de nuevo, como cuando le pusieron la marca de Caín. Claro, no es así, Simón regresa a su vida normal, pero eso no le quita el hecho de que, pues o sea, a mí me parecía que era como, esto debe ser horrible. E incluso yo ya sabiendo en qué acababa, casi lloro cuando leo la parte en la que Simón dice, quítame los recuerdos a mí y déjalos que se vayan. Claro está, es algo que Simón suele hacer mucho, también lo hizo para conseguir una herramienta para terminar con Sebastián. O sea, es algo que Simón ya hace, pero lo vuelve a hacer. Y ahora acaba así, desastroso, dolor. Sobre todo un dolor que no... ¿Cómo te quitas el dolor de alguien que no está, pero al mismo tiempo está? Y todo para que acabe en que van y le recuerdan y le refrescan la memoria y le dan 4 pócimas y empieza a recordar. Como autor y como consumidor o como alguien a quien le gusta el arte, en general no me suele gustar que las obras acaben con un final así. El todos vivieron felices para siempre no me gusta. Ok, hay sus momentos en los que uno dice sí. El propio Harry Potter, o sea, yo ya no hubiera querido que Harry tuviera más problemas de los que ya tuvo. Quiero decir, desde prácticamente que nació lo estaba buscando, pues, el que no debe ser nombrado para terminar con él. O sea, en esos casos sí, pero aquí para mí era la cereza del pastel Simón. Simón sin memoria, Simón sin recordar, Simón aparte, Simón solo, Simón vagando, ellos recordando todo el tiempo al vampiro diurno, al mundano, y todo termina en, vamos a decirle. De verdad fue exasperante, fue horrible. Yo no acabo de comprender por qué Cassandra hizo eso. De verdad, no lo comprendo. Me parece, como autor, me parece arruinar todo lo que construiste. En ese caso hubieran hecho cualquier otra, no sé, se hubieran quitado un año de vida, como Ray Bradbury hace en El Árbol de las Brujas. Sí, todos damos un año de vida porque te vayas. O todos te damos un recuerdo, o sea, cualquier cosa, pero eso, ese gran problema que se resuelve con un gran sacrificio termina por ser inútil. La parte que yo también me pongo a pensar, bueno, y este muchacho que le quitó todos los recuerdos a Simón, no se va a enojar bastante cuando se dé cuenta de todo lo que está pasando. Porque al final el haberle quitado los recuerdos también era para dañarlos a ellos y poderse alimentar de ese dolor. Porque se supone que se iba a alimentar del dolor que ellos sintieran cada vez que lo recordaran y no pudieran estar con él. Entonces, ahora que ocurre esto, pues dices, no lo sé. Y en fin, fueron ya acabando con esa parte y con el le floreció como una flor, que eso es horrible y ya lo puteé bastante en su momento. E ir un poco más al plano del mundo material, si lo queremos llamar así, ya no tanto el mundo del plano literario. También recuerdo que en aquella época me encantaba pintarme runas con plumones Sterbrook en los brazos, en las piernas a veces. Y en aquel entonces incluso hice una amiga por internet. No sé qué fue de ella, tristemente. Pero ella y yo nos hicimos grandes amigos, charlábamos, hablamos. Recuerdo mucho que ella sí leía en inglés. Entonces cuando sale el sexto libro de Cazadores de Sombras en inglés, ella lo lee en inglés. Yo me esperé, dije, ay no, me espero la traducción. Ella se me espera la traducción, bueno, prácticamente tardé 9 años, 8 años en acceder a ese libro. Tampoco era que me apura la verdad, o sea, fue como, ay, Cazadores de Sombras, sí, pero creo que tendría que releer el quinto o darles una ojeada al menos porque me acuerdo de lo general, pero hay muchas cosas que se me van. Y ella lo recuerdo, y esta unión que hay en los Cazadores de Sombras llamada Parabatai, que es una unión que se crea entre dos personas, entre dos amigos, dos guerreros, pues era una forma en la que nos nombrábamos. Nos nombrábamos Parabatai, tú eres mi Parabatai. Pero buenos para batalla somos que hoy en día ya ni siquiera sabemos del uno del otro, pero esa es otra historia. Y entonces yo conozco estos libros, yo me pinto estas runas, yo salgo vestido así en Halloween y demás, y me encantaba, o sea, me encantaba. Si en algún momento llegué a pensar en tatuarme algún tipo de runa de Cazadores de Sombras, hoy día no lo haré. O sea, si es un libro, si es una saga que me gusta, si es un mundo que me gusta, pero la verdad es que, al menos para mí no es. No.
Sí he sabido de gente que bueno, he visto así muchas fotos de gente que sí se ha tatuado y está bien, al final de cuentas es muy el gusto de cada persona, pero yo no. Por otro lado, también quiero hacer mención acerca de la película, porque la película nunca la pude ver en cines, no sé por qué. O sea, recuerdo que no la fui a ver, pero no recuerdo el motivo de por qué nunca la fui a ver. Lo que sí recuerdo es haberla visto con un amigo cuando la subieron a la plataforma de la N gigante y que a los dos nos pareció malísima. De hecho, creo que ya ni siquiera hicieron la segunda parte. Y cuando entré a la universidad todavía había una chica en una de mis clases que le gustaba mucho eso. Y estaba viendo una serie justo de la misma casa productora de la N gigante. Pero la verdad es que yo ya ni intenté verla ni nada. Sí busqué información un poco, pero resulta que la cancelaron. Pues yo creo, bueno, es que no lo sé, quizá el timing ya estaba un poco mal, porque yo recuerdo hace mucho tiempo que leí algo acerca de eso. Hubo muchos intentos por replicar la fórmula del éxito que fue Harry Potter. ¿Y a qué me refiero con la fórmula de éxito que fue Harry Potter? Y sus replicaciones, pues es muy sencillo, basta comer lo que intentaron hacer con las crónicas de Narnia, los seis signos de la luz, Soy el número 4, Percy Jackson, quizá incluso el propio Cazadores de Sombras. Y quiero decir, Harry Potter es uno, hay uno ya. Sí, que tiene muchos defectos, sí. Muchas cosas que le podemos mejorar, sin duda. Algunas cuestiones que lo podrían hacer más adulto e incluso nos podrían ayudar, no solo porque Harry sea más creativo con su varita, como en alguna vez dijo la autora, sino otros temas que pudieron haber sido tocados para mayor profundidad. Entonces, a mí me parece, a mí, que este intento de replicación, que realmente no llegó a nada, porque de las crónicas de Narnia son 7 libros y realmente se grabó solo como 3. De los seis signos de la luz, según yo, se grabó uno. De Percy Jackson se grabaron 2 películas. Y de Soy el número 4 se grabó creo que solamente una película de los 2 libros que son. Esos libros no los he leído, ni esos ni los seis signos de la luz. Narnia, Percy Jackson, Cazadores de Sombras, sí. Narnia los leí hace muchísimo, o sea, muchísimo. Yo era todavía un niño cuando los leí. Quizá algún día les haga un podcast. Es que a veces sí quiero hacer, pero también como tengo muchos otros libros pendientes, pues sí digo, ay, sí estaría bien hacerlo, pero seguir releyendo los libros que leí hace mucho es interesante y es divertido porque pues también me ayuda a voltear a ver cosas que no había visto. Como ya les dije con Percy Jackson, que pues hoy en día soy mayor que Percy Jackson. Como ya les dije con Cazadores de Sombras, hoy en día soy mayor que los Cazadores de Sombras. Incluso mayor que Alec. Cuando yo los empecé a leer fue como, no, ya cuando yo tenga esa edad va a ser así. Lo veía lejísimos y pues ya llegó. Digo, basta con decir Endgame, final del juego, la de Marvel, la última película donde sale Iron Man, pues se supone que está ambientada en el 2023. Cuando salió parece que el 2023 estaba años luz. Hoy en día el 2023 quedó, pues ya quedó atrás, bastante atrás. Prácticamente ya estamos a la mitad del 2024. Bueno, el punto no es ese, el punto es que se ha intentado. Y pues parece que si no cuajó en un inicio, cuando Harry Potter fue el fenómeno Harry Potter, pues no creo que en esos momentos cuaje. La serie se canceló, de películas salió una, hablando de Cazadores de Sombras. Pues ¿qué se le va a hacer? Simplemente me gusta, sí, sí me gusta. No lo releería, la verdad es que no, ya leí Cazadores de Sombras una vez, ya no lo pienso releer. Porque, pues sí, o sea, le guardo cariño, porque incluso, no recuerdo si esto ya lo mencioné, pero para mí fue una de las cuestiones que me regresó a la lectura. Yo de niño leía mucho, pero llegó un momento en el que solo leí Percy Jackson y de ahí me desvié y me puse a hacer otras cosas, simplemente. Pero lo que me regresa aquí es justamente Cazadores de Sombras, Hush Hush, un poco Gabriel García Márquez, a quien siempre leía y leí prácticamente toda su obra antes de cumplir la mayoría de edad. Digo prácticamente porque me faltaron ahí unos cuantos, pero bueno, esos quizás sí los lees para hacer un podcast. Y ese no es el punto es que releer y releer es interesante, es bonito, porque me parece que te permite voltear a ver ciertas cuestiones que antes no viste. Porque, por ejemplo, algo que me pasaba mucho a mí era que yo devoraba los libros y luego analizaba. O sea, muchas de las cosas que pasaron en este libro, como lo de florecer como una flor, solo me di cuenta hasta ahora. Y pues bueno, simplemente pasó ya. ¿Eso significa que en ese entonces no me hayan gustado más que ahorita? Pues no, pero
También en ese entonces no había leído tantos libros, por ejemplo, no había leído Los Reyes Malditos, que ya recomendé en mi TikTok, por favor, corre a verlo si no has visto. Que es otra saga. Claro, ese es un poco diferente, pero bueno, o sea, no había leído eso, no había leído Juego de Tronos, no había leído muchas cosas, entonces, pues para mí, obviamente es como si la primera película que ves en tu vida es una película del Santo, obviamente para ti va a ser la mejor película de la historia. Si después de una película del Santo vas y ves Casablanca, pues quizá la vara quede muy alta para lo que te resta de vida. A final de cuentas, Cazadores de Sombras fue un gran viaje, fue bonito, incluso me generó cierta nostalgia el voltear a ver las fechas en las cuales lo estuve leyendo, porque obviamente en las notas que, bueno, eso creo que nunca lo he explicado, pero las notas que yo hago, la manera en que hago estos videos o podcasts, suele ser más bien, leo el libro, voy haciendo anotaciones en algún lugar. Últimamente lo hago en mi teléfono porque a veces los libros los muevo, los llevo conmigo al transporte público, pero Cazadores de Sombras lo leía simplemente en casa, siempre. Entonces pues tomaba las hojas de papel y iba escribiendo. Y entonces cuando volteé a ver, dije, vaya, en esa época pasaba esto, y en esa época pasaba aquello, y en esa época yo estaba en tal curso. Y hoy en día ya son recuerdos, son solo memorias, y pues parece tan cercano. O sea, parece cercano porque lo tengo aquí. Bueno, lo tenía ya no tengo esas anotaciones. Pero me refiero a que ahí estaban. Y es como, sí, tengo que hacer este video y este video y este video. Y tengo que leer este libro para esto y para esto. Y de repente ya todos esos libros pues se han ido. Los he leído, los he acabado. Ya están en el librero ahí. Entonces es increíble ver cómo pasa el tiempo, ver cómo el tiempo ha pasado a través de mí. Sí, he de admitir, alguna vez yo escuché que El Principito suele ser un libro que cambia cada vez que lo lees. Después también escuché a una persona que me dijo que todos los libros son así. No hay libro que no vuelvas a leer en el cual no cambie. Porque al final el libro no es el que cambia, el que has cambiado eres tú. Por eso me recomendaron mucho leer La insoportable levedad del ser mientras aún sigue en la universidad. Ya prácticamente me voy y no creo que me dé tiempo, así que pues lo leeré saliendo. Yo recomendaré leer Tokyo Blues mientras estén en la universidad. Léanlo, librazo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que, pues sí cambié. Yo he cambiado. Esos libros no, ahí siguen. Por ejemplo, muchas de estas cuestiones identitarias, pues yo las sentí en su momento, yo hoy en día las siento. E incluso cuando comparo mis problemas identitarios con los problemas identitarios de Jace, pues realmente me doy cuenta que los míos no estaban tan mal. Quiero decir, Jace tenía problemas porque no sabía ni siquiera quién era su padre real. Yo al menos sí lo sé. Entonces, pues yo entiendo que si a mí me entraban crisis en su momento, como a todos nos van a entrar en ese momento, y por favor si estás cruzando por algo así, es normal, es totalmente común más que normal, pero aún así cuéntale a algún adulto de confianza que tengas cerca, porque pues te podrán orientar un poquito mejor de lo que yo te voy a poder orientar. Digo, si estás pasando por eso, y si tienes a alguien cercano que esté pasando por eso, pues tiéndele la mano, ama a tu prójimo, por favor. Retomando, esas crisis de identidad hoy en día ya prácticamente no las tengo. Sí, de vez en cuando me llega a pasar, pero o sea, yo también digo, ya estoy bastante grande para tener este tipo de cuestiones. Obviamente eso no significa que, porque tengo cierta edad, ya no puedo, no. Sino que pues no es lo mismo tener esa crisis de identidad a cierta edad que a otra. Porque pues yo también me llegué a dar cuenta que a veces pues las tenía, pero ya dije, ya vámonos. Soy y ya. Porque a final de cuentas, como decía Maradona, al Diego nadie le dice cómo conducirse. Entonces, pues sí, así fue Cazadores de Sombras. Un libro, una saga que terminé de leer prácticamente 10 años después, 9 años después, quizá, no lo sé. Y la acabé de leer para decepcionarme con la estupidez de Simón, la acabé de leer para decepcionarme un poco, bueno, para saber, por ejemplo, porque lo que yo sí conocía eran estas historias de Magnus Bane, de Magnus, el brujo que sale con Alec. Sí conocía esas historias, sí sabía que existe un libro, porque tuve una amiga mía en donde entrenaba artes marciales que pues consumía muchos de estos libros, de hecho los leyó todos, ella sí leyó todos, porque bueno, son los tres de los orígenes, donde sale Tessa, Will y James y James, y después de eso pues están estos, están los de Magnus, hay más cosas que la verdad yo ya no leí, tampoco me interesa leer. No, la realidad es que no, aparte no quiero gastar dinero en eso. Así que, bueno, ya sabía que existe ese libro de Magnus, pero yo nunca lo leí.
ni me interesó y aquí sale. O sea, aquí sale que realmente ese libro en teoría es escrito por Magnus, entregado a Alec para que sepa un poco de las travesías que ha vivido. Aunque bueno, pues a Magnus lo conocemos desde los orígenes, como ya les comenté. No deja de ser interesante voltear a ver. Lo que a mí no me acaba de gustar acá, a mí, es que de repente en el último libro siento que terminan por salir tanto Tessa como James de manera muy forzada. Quizá no, o sea, quizá no, quizá ya estaba planeado, pero se llega a sentir forzado. Porque de repente es como, ah, sí, ahorita ya salió. Y ya lo conozco, y ya sé quién es, y ya lo leo. Y como les digo, son autoconclusivos, porque por ejemplo, yo creo que si no lees Cazadores de Sombras, los orígenes, antes de leer esto, realmente puedes entender totalmente lo que están hablando. Porque pues la participación de James y de Tessa es más como las participaciones que sí están en las películas. Sí aparecen, sí están, pero... Aunque quizá James Carstairs es un poco más... Pues es un poco diferente porque él sí aparece y tiene ciertas acciones dentro del mundo. Pero pues igual, o sea, es como el hermano Zacarías y de repente resulta que el hermano Zacarías es James. Sí recuerdo que se volvió hermano silencioso, pero la verdad es que no recuerdo el nombre que le dan en esos libros. Y también de esos libros tengo buenos recuerdos. Creo que probablemente solo haré un podcast contando sobre los orígenes. Y pues ya en general eso es lo que he sentido acerca de Cazadores de Sombras. Mi recomendación es, pues si tienes dinero y disposición, léelo. Si no, ve a una biblioteca pública, guiño, guiño. Y pues sí, o sea, no lo veo mal. O sea, no creo que sean malos libros. Son libros para pasar el rato. Son libros con muchos agujeros, los cuales ya llegué a mencionar antes. Y llegan a ser libros que también, pues, a veces carecen un poco de verosimilitud. Por ejemplo, sigo sin entender por qué Isabel acabó andando con Simón. O sea, lo entiendo después porque pues se van conociendo y va haciendo algunas acciones valerosas y cosas así, pero en un inicio es como, es un friki. Le habló de Star Wars. ¿En serio me están diciendo que yo lo único que tuve que haber hecho para ligar antes de conseguir pareja era hablarle de Star Wars a la chica guapa que se me cruzara? Porque si alguien me hubiera dicho eso, lo hubiera hecho desde un inicio. No es como que hubiera una serie que dura como 15 temporadas y se burla de eso durante mucho tiempo. Pero bueno, a final de cuentas hay ciertas cosas que no me parecen tan verosímiles. Al final sí me parece verosímil porque bueno, pues ya conviven y más cosas. Y ya vemos también el background que tiene Isabel y vemos el background acá y allá. O sea, ya vemos más cosas. Parece verosímil, pero en un inicio es como, ¿por qué lea? O sea, no me lo acabo de creer. Que a veces es lo que pasa en estos libros, porque digo, al menos para mí, ojo, para mí, de repente sí llega a ser un poco descabellado, porque, o sea, no voy a juzgar únicamente la parte física, ¿no? Sino más bien yo me refiero a que de repente es como el chico que parece sacado de un anuncio de Calvin Klein se enamora de la chica que está más bien calladita en el salón. O sea, eso a mí en lo personal me sigue sin... Para empezar ya me parece que se volvió un cliché, porque Crepúsculo se trata de eso, porque Hush Hush se trata de esto, porque esta saga se trata de eso. Entonces me parece que ya se está terminando por convertir en un cliché. 50 sombras de Grey se trata de eso a final de cuentas. De repente Matt Boomer se enamora de una chica insípida solo porque LOL. Entonces, no me parece verosímil. No digo que no se puedan enamorar, sí probablemente se pudieron haber enamorado por otras cuestiones. A lo que me refiero yo es que me parece inverosímil que simplemente se enamoren porque sí. O sea, es como, ah, sí, te amo y me gustas porque sí. Digo, creo que incluso en Crepúsculo se supone que Edward ya estaba como destinado a Bella, una cosa así, no recuerdo bien eso. Pero, pues no los, o sea, no me acaba de parecer lógico el hecho de que simplemente el chico más bueno del universo se acabe enamorando de la protagonista solo porque es la protagonista. Es eso. Aunque la protagonista pareciera una supermodelo, quizá lo creeré un poco más porque, bueno, quizá me parece un poco más lógico, pero que simplemente se enamore de ella porque si no le da mucha verosimilitud, que es el caso aquí. Por ejemplo, ese giro que se dan entre Claire y Jace me gusta a mí un montón. Pues eso de son hermanos, eso sí debe ser horrible. Imagínense si es que tienen pareja, que un día les diga, no, pues resulta que sí, que pues, ustedes son hermanos. Eso para mí sería un dolor tremendo, o sea. Y un poco también, pues, por romper este tabú del in, ya saben que, ses, ya saben que, to.
porque pues sí, lo estás rompiendo, pero al mismo tiempo, pues, ¿cómo lo rompo sin romperlo? Porque no sé, o sea, si estoy rompiendo ese tabú, estoy de acuerdo, pero no lo sé. Entonces, pues ahí es como una cuestión que hay que tomar en cuenta desde muchas aristas, porque no sabías, como ellos, o sea, ellos en teoría no sabían, bueno, no en teoría, no sabían que eran hermanos. Al final resulta que no son hermanos, ¿no? Pero pues, ¿qué vas a hacer? O sea, ya lo quieres, ya hay un sentir, un cariño, un vínculo, y de repente resulta que justo la persona que quieres es justo la persona con la que no puedes estar, y es algo que está incluso más arriba de lo que tú crees. Porque no es como, ay, le gusta otra, típico. No, es algo mucho más fuerte. Y bueno, eso sí, por ejemplo, eso sí lo tengo que reconocer. Lo de Alec y su preferencia, ya saben, es que creo que no puedo decir esa palabra, pero ya saben qué preferencia tenía Alec. La no normativa. Entonces, eso también me latió porque pues fue de los primeros personajes que leí así. Claro, después leí Llámame por tu nombre y Heartstopper, pero bueno, eso es otra historia. De Llámame por tu nombre hay una película, véanla, por cierto. Probablemente en el próximo... La voy a ver y se las voy a también hacer en podcast, porque esa película me encantó. Aunque hay una historia muy macabra después de haber salido de ese cine, pero ya les contaré. Entonces el punto es ese. Alec, el Simón, ya les dije lo que no me pareció verosímil. Isabel no me acaba de gustar tanto porque de repente me recuerda mucho a la otra chica que sale en Los Orígenes. No me acuerdo cómo se llama la otra chica que sale en Los Orígenes. Y eso no me gusta. Se parecen. No son idénticas, no, para nada, no, pero llegan a tener tantas similitudes que de repente es como, siento que estoy leyendo al mismo personaje. Y eso a veces es complicado porque es como se supone que eres la autora, conoces a los personajes, cambia un poco de ellos. Digo, probablemente yo he llegado a tener ese problema, sí, sin duda. Y ahora que lo digo esto, lo estoy pensando. O sea, en algunos de mis primeros libros, en algunos de mis primeros cuentos, pareciera que el personaje principal siempre es el mismo chico. Que claro, lo mío también muchas veces era fundamentado en que sí era el mismo hombre. Porque bueno, yo durante mucho tiempo leí mucho a Charles Bukowski y su relato siempre, el protagonista es el mismo, entonces pues realmente no cambia, así que lo mío sí era un poquito más a propósito. En este caso no, porque desde el vamos se nos deja claro que la chica de los orígenes era una e Isabel es otra. Y ni siquiera son de la misma familia, según yo. Entonces es como, ¿por qué se parecen tanto y por qué pareciera que son la misma persona si no tienen absolutamente nada que ver? Pero bueno, eso, ¿quién más? Lo de... Y bueno, pues sobre los papás, Jocelyn, ay, lo entiendo bastante. Lo entiendo bastante. De Luke, ahí me tengo un grave problema y es paradójico, porque por ejemplo, mientras que Jocelyn aprendió que se puede dejar de amar y que puedes no amar a la misma persona durante toda tu vida, parece que Luke no aprende lo mismo. Y Luke la ama a ella desde toda la vida. Entonces, no, o sea, no logro comprenderlo. No del todo. Y Magnus me gusta como personaje porque incluso pareciera que es el hilo conductor, nada forzado de lo que pasa en los orígenes con esto. O sea, ese hilo conductor es muy bonito. Lo vamos siguiendo y vamos entendiendo la historia y vamos entendiendo que estamos en el mismo universo gracias a ello. Y bueno, también tengo algo que decir que siempre he pensado. Ese tipo de sutilezas muchas veces son más enriquecedoras que los grandes detalles. O sea, que salga Tessa y baile y salga con James y salga la familia Carstairs y James haga lo que sea por un Gerondale y cosas así. Eso es demasiado gigante, es incluso un poco obsceno. Porque, no, o sea, caray, esa sutileza de Magnus que estuvo allá y ahora está acá y que ha estado en tantos lugares y en tantos momentos y ha vivido tantas cosas. Ese hilo conductor que es Magnus, ese hilo que los une, que los ata, eso es mucho más bello que poner todas las otras cosas. Entonces sí, lo de Magnus sí se lleva las palmas. Y ya les dije algunas cuestiones narrativas. Por ejemplo, también me gusta bastante un poco la historia que viven Maya y Jordan. No me acaba de gustar porque al final de cuentas es la historia de redención que termina bien. Pero me gusta que Maya lo quiera votar. Me encanta. Claro, le es difícil, sí lo entiendo. Pero me encanta que desde el vamos Maya se esté planteando votar a Jordan porque ella ya no quiere estar con él y ella no quiere
ser su roca de salvación o lo que sea que está viendo Jordan en ella. Eso a mí me gusta. ¿Por qué? Porque pareciera que Jordan estaba esperando eso. Y pareciera que Jordan quería eso. Y Maya es como, pues, no, realmente yo no. Y no iba a terminar bien la cosa. No termina bien, pero por otros motivos. Sebastián, también los antagonistas me gustan. Me gustan sí y no, porque también de repente Sebastián parece el Joker de Heath Ledger y eso. O sea, hay mil enemigos, sí, mil antagonistas idénticos. Y Valentine también. Valentine sí me parece incluso como un poco más imponente, sobre todo porque de él está construida toda la leyenda detrás de el hombre que puso en jaque a la clave, el hombre insurrecto, el insurgente, el que no se dejaba, el que quería modificar el mundo, el revolucionario, incluso si lo vemos desde cierto punto de vista. Cierto tipo de revolución al menos sí planeaba hacer. Pero Sebastián de repente no me agrada tanto. También esta parte que utiliza en la atracción de la piel, no sé cómo decirlo, la atracción de la atracción física como un rasgo un poco negativo en Sebastián no me acaba de gustar, me parece la misma cuestión moralina de toda la vida. Pero es como, oh sí, miren qué malo soy. Y me gustan las chicas y entonces estoy con muchas chicas. Pues. Muy cliché. Entonces a mí no me acaba por gustar esas cuestiones. Habrá quien sí, a mí no. Entonces para mí realmente Valentine es mejor antagonista que Sebastián. Claro, de hecho incluso me gusta un poco el cómo lo llevan. Llegué a sentir en algún momento que esta cuestión en la cual Sebastián regresa y Jace se va con él, la llegué a sentir un poco forzada, pero bueno, ya cuando dan como toda esta idea y demás, pues suena un poco mejor. Claro, ya dije, hay cosas que no me gustan, como esta runa que hace de unión entre subterráneos y cazadores de sombras. Y después, en el momento más cúspide, deciden no usarla. Como, ¿por qué no la usaron? O sea, ya sabían que eso les da poderes extra, ya sabían que eso representa una ventaja contra los oscurecidos que de por sí son ligeramente superiores a ellos. Y deciden no usarla. ¿Es en serio? Y así hay cosas que a mí no me acaban de gustar. Hay cosas que me parecen muy sacadas conforme la necesite la trama, como esta parte de, es que Jay se volvió malo porque no tuvo los rituales que tenían cuando nacieron, pero no hemos mencionado nada de esos rituales, entonces nos tienen que creer. O sea, ¿cuál es el problema ahí? Que más bien se tuvo que haber mencionado esos rituales desde mucho tiempo atrás, para que así todos en ese mundo, bueno, más bien para que todo en ese mundo estuviera cimentado en eso. Y no fuera así como que, ¿por qué se volvió malo? Y buscas ahí cualquier cosa que no le hicieron un rito. ¿Y cuándo has mencionado esos ritos? Que yo, al menos que yo recuerde, esos ritos nunca son mencionados hasta que Jay se vuelve malo. Entonces eso es como, el comodín, un rito. O sea, es como, no, caray, planificarlo un poco mejor. Digo, si después se le ocurrió, voy a escribir otro libro, bueno, quizá te vas por otro lado, quizá te vas por otro sentido. Pero no te vas por lo, o sea, porque ese es así como, sí, recurso ilimitado narrativo. Eso para mí es lo que ocurre con Cazadores de Sombras y este podcast ya quedó larguísimo. Pero bueno, la verdad me la pasé bien leyéndolos, haciendo los podcasts, la verdad no tanto. No tanto, me puse más bien nostálgico haciendo los podcasts. Pero pues ya se acabó. Y ya como también mencioné, ya estaba hasta la madre de hacer estos podcasts. Sí me gustan, sí es una gran historia, sí es un gran universo, pero ya estaba hasta la madre. Entonces, bueno, pues se termina el día de hoy. Eh, Pensaba dividir esto en dos partes, pero no, la verdad es que lo voy a aventar en uno y ya. Pues a quien escuchó hasta acá, de verdad, muchísimas gracias por haberte aventado 40 minutos de mí hablando acerca de Cazadores de Sombras, sagas literarias, cine, música y lo que se me ocurrió. Creo que música ni siquiera mencioné. Pero bueno, muchas gracias, en serio. Y la siguiente temporada es algo que aún estoy planeando porque en teoría yo trataba de hacer estos videos como si fueran... Trataba de hacer las temporadas como 17 videos como jornadas de fútbol, pero pues no siempre me quedaban. Entonces estoy intentando o estoy tratando de retomar eso. Quizás hacer como una especie de torneo largo en vez de 30, en vez de 17 videos hacer 34 para cada temporada y más bien hacer una especie de copa. Y en la copa sí hablar de cine porque también es algo que me gusta mucho y que me gustaría compartir porque a veces yo he sentido más bien que no hay muchas películas que ver que no sea lo más comercial. No porque lo comercial tenga algo de malo, para nada. Hay Cazadores de Sombras, Harry Potter y Percy Jackson. Pocas cosas son más comerciales, sobre todo que Harry Potter. Sino porque me parece a mí que el hecho de cómo se
de lo que se distribuye no siempre es lo mejor, o con aquello que tiene una mayor técnica, mayor calidad, mejor guión, mejores cuestiones así. O sea, obviamente hay cosas que sí, pero por ejemplo Casablanca, no conozco a mucha gente que haya visto Casablanca. Claro, hay cosas hoy en día que pues, se pueden, o sea, que se pueden criticar de ciertos cines, pero aún así hay que entender las obras dentro del contexto histórico. O sea, Los pájaros de Kubrick ya la vi también. No es una película tan apantallante como yo creí por gente que me habló, gente que la vi en el cine que me decían, de verdad nos daban miedo los pájaros. Al salir era como diablos. Claro, los ves hoy en día y los efectos pues ya no son como tan impactantes como debieron haberlo sido en ese entonces. Pero bueno, obviamente ya tuvimos El Señor de los Anillos, ya tuvimos Spider-Man de Sam Raimi, ya tuvimos muchas cosas que ya son otra cosa en cuanto a efectos. Pero pues hay que entender las cosas en su contexto. Entonces, bueno, planeo como hacer esta especie de torneo largo, no sé si llamarlo así. Y hacer la copa donde únicamente hable de películas más que nada. Y pues ahí estar subiéndoles algún tipo de material. Por lo pronto he estado volviendo a ver películas de mi infancia, volví a ver High School Musical. Me da mucha risa porque de verdad es increíble lo mucho que, repito, lo mucho que ha pasado el tiempo. Hoy en día me veo más grande de lo que se ve Troy, de lo que se ve Gabriela. Es más, soy más grande tanto que los actores cuando graban High School Musical 1 como los personajes de High School Musical 1. Soy más grande que ellos. Ya. Y cuando yo los vi siendo un niño, era como, no manches, dentro de no sé cuántos años voy a tener esa edad y falta un montón de tiempo para que yo tenga esa edad y para que vaya a la High School Musical y cosas así. Aparte, bueno, también esta idea un poco más colonial que uno tiene de que las escuelas son así, las preparatorias son así y cosas así. Bueno, al menos en mi poderosísimo CCH no había casilleros, no sé en la escuela a la que ustedes fueron, la escuela de bachillerato. No sé en los de ustedes, pero en la mía no. No tiene mucho que ver con High School Musical. No vi Skins, pero mucha gente me decía tiene más que ver con Skins. Si ustedes vieron Skins, probablemente lo entiendan, yo no. Entonces, pues haré eso. Y no solo High School Musical, también vi Rebelde sin causa de James Dean. Y bueno, ahí voy a estar viendo películas y pues ya se las voy compartiendo por aquí, haciéndoles un pequeño podcast, narrándola, un poco quizá de un estudio un poco más técnico, quizá un estudio un poquito más pues también de la trama, de los giros, de los problemas, de la representación, del fondo que le dan a los personajes, todo eso. Pero bueno, pues es que también justo acabo de ver una película en el cine que me encantó. Abigail se llama. Por favor, vayan a verla, si pueden. Y ya, aunque suba Abigail, aunque suba esto hasta dentro de bueno, hasta que, aunque suba Abigail cuando ya no esté en cartelera, pero bueno, espero que la puedan ver porque en serio es una de las mejores películas de terror que he visto en mi vida. Aunque yo llegué escéptico, se los juro, fue así como, qué asco, no sé qué me voy a meter a ver, pero bueno, vengan palomitas, venga refresco y vengan nachos, que eso sí, eso no decepciona, usualmente. Pero no, fue una peliculaza. Tiene un tono muy parecido por ahí a Devil Dead de Sam Raimi. La primera, la del 83. Como este tema de comedia terror, no tanto tan solemne como la que siguió de esa. Pero bueno, pues muchas gracias. Se acabó Cazadores de Sombras, se acabó este momento. Gracias a quien escuchó hasta acá.